Bueno, buenas tardes a todos. Estamos ya en la séptima clase de Excel y la tercera clase de lo que es la parte Excel avanzado. Bien, vamos a trabajar hoy con algo que es muy importante y es el tema de cuando estamos armando una fórmula y aparecen diferentes símbolos o errores y cómo se pueden resolver, ¿sí? Bien, yo les voy a mandar un archivito que es importante que lo tengan. Acá, vamos, acá. Bien, este archivito yo se los armé, así que lo van a tener ustedes para poderlo trabajar sin ningún problema. Bien, son 8 errores que son los más comunes que nosotros vamos a encontrar en Excel, ¿sí? Y estos errores obviamente nos van a aparecer, fíjense cómo nos aparecen acá en este cuadrito, ¿sí? Que puede aparecer que dice NA, valor, ref, nombre, div, los numerales, nulo o num, ¿sí? Bien. Tenemos su significado, ¿sí? Que fíjense que dice, bueno, no disponible, valor inválido, no hay referencia, estos pues ustedes lo van a ir viendo. Y la razón por la cual, ¿sí? Es que nos aparece este tipo de error, ¿sí? Fíjense que acá, por ejemplo, en NA, que nos va a decir que significa que en esa celda hay algo que no está disponible, y en este caso dice no encuentra el valor buscado. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es ver cada uno de estos errores y cómo se resuelven, ¿sí? Bueno, vamos a ver el primer error, que es NA, fíjense que sea disponible, la razón frecuente, sucede cuando hay una función de búsqueda. En realidad esto puede pasar muchas veces, ¿sí? En este caso, principalmente es la de buscar B, así que tengámoslo en cuenta cuando nosotros estemos trabajando con la fórmula de buscar B, que nos puede llegar a aparecer este error, ¿sí? ¿Cómo se puede resolver? Bien, fíjense que acá nos está marcando, ¿sí? En un ejemplo, bueno, fíjense que acá en este caso tenemos este ejemplo de buscar B, donde tenemos una tablita que dice cerveza, gaseosa, vino, pero buscamos el valor de jugo y obviamente no está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá no nos está apareciendo este valor. ¿Por qué? Porque dentro de la selección, si de rango o de rango de celda o rango de datos, no está el valor o el criterio que nosotros estamos buscando. ¿Sí? El dato no aparece. Puede llegar a surgir este tipo de errores en un montón de fórmulas, ¿sí? Pero principalmente suele aparecer en esta opción. Bien, acá lo que les está dando como opción, ¿sí? En cuanto a la solución, es obviamente de realizar las fórmulas, principalmente siempre, por eso es muy importante cuando yo les digo que no borren las fórmulas. Cuando les aparecen estos tipos de errores, nunca las borren, vayan a la barra de fórmulas, que es esta que está acá, y fíjense, analicen, porque a veces es simplemente que seleccionaron mal una celda, obviamente puede llegar a pasar de que está faltando algún símbolo, ¿sí? O también como en este caso de que no está el valor que nosotros damos, no aparece el dato que nosotros estamos buscando, ¿sí? En este caso acá les está dando la opción de un condicional a través de sí.error, que si la situación no aparece, obviamente esta fórmula no se diera, nos aparezca la frase, en este caso, valor no encontrado, ¿sí? Que es una forma para poder determinar, cuando estamos trabajando con la fórmula de buscar B, si no se diera esta situación, con esta fórmula nos va a aparecer este cartel de valor no encontrado, entonces en este caso quiere decir de que tenemos que revisar obviamente la fórmula. Bien, porque comúnmente es que nos está faltando un dato para seleccionar. Bien. Otro error que nos puede aparecer es el de valor, ¿sí? Esto quiere decir que hay un valor inválido. Entonces, fíjense acá el ejemplo que nosotros tenemos. Acá lo que está haciendo es sumar 3 celdas, fíjense, B3 más B4 más B5. Hasta ahí, en cuanto a la fórmula, está perfecto, pero si vamos a la tablita, el error es que estamos teniendo un dato alfabético con 2 datos numéricos. O sea,
¿Podemos sumar 380 más 120? Sí, pero más Loli, no se puede sumar esa palabra. Entonces nos va a dar valor, porque hay un valor inválido, ¿sí? En cuanto a la fórmula que nosotros queremos aplicar, que en este caso es una fórmula de sumar, ¿sí? Bien, en este caso, para poder solucionar, ¿sí? Lo que tienen que hacer es, como siempre les digo, en este caso es revisar la fórmula y corregir en este caso cuál es el problema, porque dentro de esta fórmula que nosotros estamos queriendo sumar, nos está apareciendo este valor. Puede ser hasta lo más normal que puede llegar a pasar es que como nosotros cuando estamos trabajando en el teclado, con la parte numérica, a veces se nos agrega algún símbolo, ¿sí? Fíjense que en el teclado, ustedes arriba del 1, el 2, el 3, hasta el 0, siempre arriba tenemos algunos símbolos. Entonces de repente estamos sumando, no sé, no sé, algún numerito y capaz que tiene algún símbolo de porcentaje, algún paréntesis o el igual está marcado dentro de la celda, ¿sí? Junto con los números, porque a veces cuando escribimos rápido nos puede pasar. Por eso es que puede llegar a aparecer este símbolo de valor, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ir al tercer error, que es el de ref, ¿sí? Que no hay una referencia. Bien. Fíjense, cuando estamos eliminando ciertos datos o algún dato de fila o columna y después queremos poder obviamente realizar una fórmula y como ya esos datos no están, por eso nos aparece este dato de referencia que no hay referencia porque no tenemos la celda o la fila o la columna donde teníamos esos datos, ¿sí? No encuentra los datos para poder trabajar, ¿sí? Entonces, lo más común es que obviamente podemos hacer es deshacer el tema del borrado de esa columna o obviamente va a pasar de que tengamos que rellenar o recompletar esa fila o columna o esa celda puntualmente, ¿sí? Esto, por ejemplo, tenemos en la tabla y tenemos, vamos a ver el ejemplo de acá. Por ejemplo, nosotros estamos queriendo completar estos datos, ¿sí? Y teníamos, en vez de una suma, de repente estas tres celdas están vacías, ¿sí? Entonces nos va a marcar como red, como diciendo, no hay información, ¿cómo yo puedo hacer la suma si no tengo la información de los datos que van en esas celdas, ¿sí? Entonces tenemos que volver para atrás o deshacerlo, directamente volver a completarlo, ¿sí? Muchas veces cuando estamos corrigiendo algunas tablas y sacamos algunos datos de las columnas o de las filas, nos aparecen estos carteles en los totales, que es muy común que aparezca, entonces no se alarmen, eso directamente lo que tienen que hacer es volver a completar la tabla y después automáticamente eso se va a ir modificando. Bien. El cuarto error es cuando nos aparece la palabra nombre, ¿sí? Con estos símbolos de interrogación y el numeral. Bien, esto quiere decir que nos está encontrando la función, o sea, la fórmula que nosotros queremos utilizar. Por ejemplo, lo más común que puede llegar a pasar es cuando escribimos mal la fórmula, ¿sí? Entonces, las más comunes es obviamente cuando escribimos fórmulas como promedio, que la escribimos mal, o la de sumar, que comúnmente escribimos sumar en vez de suma, o muchas veces con la fórmula de máximo y mínimo, que escribimos máximo completo y mínimo completo en vez de escribir max o min, ¿sí? Entonces, en esos casos directamente tenemos que fijarnos bien cómo está escrita la fórmula y corregirla, no hay mucha complicación con respecto a eso, ¿sí? Bien. Vamos a el quinto error, ¿sí? El quinto error es la parte de división por cero, ¿sí? En estos casos es cuando estamos trabajando con determinadas fórmulas en estas puntuales y tenemos que hacer una división por cero. Ya que el dominador es cero, ahí nos va a marcar que hay un error, ¿sí? Fíjense acá, el ejemplo es muy sencillo, tenemos A3 dividido B3, nos va a dar, obviamente como está el cero, nos va a dar la división por cero, ¿sí? Entonces, acá lo que nos está dando es una fórmula para la solución que se llama para manejo de errores, que es muy parecido como vimos en cuanto al error de buscar B, utilizar una fórmula que ante una situación, si se nos da división por cero, que nos aparezca un resultado para que no nos aparezca este error, ¿sí? Fíjense,
acá en este ejemplo que nosotros tenemos, A3 es 25, B3 es 0, por lo tanto 25 dividido 0 nos va a dar 0, por lo tanto nos va a dar división de 0, ¿sí? Entonces nos va a dar el error. ¿Cómo se soluciona? Con un sí condicional, en este caso, fíjense que si B3, este que está acá, nos va a dar 0, nos va a marcar para que nos quede vacío, y si no, obviamente se va a dar la fórmula, ¿sí? Entonces, si nos aparece el 0, nos tiene que quedar vacío, si no nos va a dar el división por 0, para que no, justamente no nos aparezca este error, sino que simplemente aparezca la celda vacía. Bien. El sexto error que nosotros tenemos es el error de los numerales. Este error de numerales que es muy común, que es cuando no se puede mostrar, no podemos ver los datos que están en la celda. Y eso nos pasa porque el tamaño de la celda no es lo suficientemente para mostrar el contenido, ¿sí? Como tenemos acá la razón. Entonces, la solución muy sencilla, si se acuerdan, es agrandamos las celdas. Recuerden que tenemos diferentes formas, comúnmente esto nos pasa en lo que es la parte de columnas, así que tenemos que ajustar el espacio de la columna teniendo en cuenta la información que tenemos. Ahora, cuando a veces tenemos mucha información, se acuerdan que teníamos las configuraciones de ajustar texto, combinar celdas, y podemos trabajar de diferentes maneras para poder ajustar la información que nosotros tenemos dentro del espacio de la celda si no lo queremos agrandar demasiado, ¿sí? Sobre todo cuando esto nos pasa mucho, cuando tenemos que ajustar las columnas teniendo en cuenta el espacio al momento de impresión de la hoja, entonces porque puede llegar a pasar, entonces eso también téngalo en cuenta, o mismo cuando estamos trabajando con, sobre todo cuando estamos haciendo gráficos, que agrandamos y achicamos el tema de la hoja de cálculo, entonces a veces se pierde un poco la visión con respecto a los datos que tenemos y nos aparece la palabrita en numeral, ¿sí? Otra de las veces que puede llegar a pasar es cuando nosotros estamos trabajando con un archivo que, por ejemplo, lo enviamos, la persona lo trabajó desde un tamaño, una configuración en su computadora, y cuando lo envía, obviamente nosotros lo pasamos a otro tamaño, otra configuración, entonces a veces puede llegar a pasar y a verse con estos numerales, ¿sí? Así que solamente es corregir un poquito el tema de la anchura de la columna y nada más. Bien. Fíjense acá, bueno, acá tenemos el ejemplo que no se ve, entonces acá directamente se acuerdan que nosotros hacíamos un clic entre B y C, perdón, doble clic y ya se ajustaba automáticamente, si no, obviamente podemos trabajar con ajuste del texto también. Bien. Entonces, el séptimo error es cuando nos aparece la palabra nulo, ¿sí? Nos aparece la palabra nulo, entonces esto quiere decir que no puede determinarse el rango específico con el cual nosotros queremos trabajar. Bien, vamos a ver acá. Esto va a pasar comúnmente cuando estamos trabajando con las fórmulas y nos está apareciendo algún error dentro de la fórmula que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, fíjense acá en el ejemplo. Hay que sumar, ¿sí?, esta fila y nos marca el nulo. ¿Por qué? Porque acá no tenemos los dos puntos, ¿sí? O el punto y coma, ¿no? Si fuera, o coma si fuera en este caso. Entonces, vamos a ver, igual suma, ahí está bien escrito, el paréntesis perfecto, pero está puesto a 2 de 2, ok, pero es un punto y coma, son dos puntos, entonces como el programa no lo puede determinar, entonces nos va a aparecer este error nulo, ¿sí? Muchas veces cuando nos equivocamos con el tema de los símbolos, por eso siempre les digo, ojo al momento de trabajar con las fórmulas, sobre todo no en estas tipos de fórmulas que son más simples, pero si igual trabajamos con fórmulas complejas donde hay muchos símbolos, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y obviamente esta forma nos permite poder trabajar con el tema de los análisis de fórmulas, ¿sí? Bien. Y el octavo error es el de num, que es cuando hay un número inválido, ¿sí? Y esto se da en determinadas situaciones, ¿sí? Vamos a ver acá, si aparece usualmente cuando Excel no puede mostrar resultados de un cálculo, ¿sí? No es muy común que aparezca, pero puede llegar a aparecer. Y el ejemplo más común es cuando, por ejemplo, que hay que sacar la potencia, ¿sí?, de 103, o sea, es 1000 elevado a 103, es un número
enorme, entonces nos va a aparecer que hay un error, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos con este tipo de fórmulas, ¿sí? Nos va a aparecer. Entonces, se debe evaluar cada valor numérico de la fórmula para corregir estos casos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a ir variando y va a depender muchísimo del tipo de fórmula que nosotros estemos trabajando, cómo se puede corregir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de utilizar otras fórmulas de corrección, utilizar, por ejemplo, como vimos la de los condicionales, que también sirven mucho. Entonces, va a ir dependiendo de cada caso puntual. Pero principalmente este es cuando hay un número inválido. Bien, ya teniendo en cuenta cada uno de los errores que vimos hasta acá, ya estos son los 8 errores, vamos a trabajar con un ejercicio que está acá. Yo se los voy a enviar. Fíjense que acá están los 8 errores. Tenemos el num, tenemos el de nombre, el de valor, el nulo, los numerales, tenemos una parte de nombre, el de ref, DNA y el de división de serie. Bien, están los 8 errores. Lo que ustedes van a tener que hacer en este caso es, por un lado, me van a escribir acá abajo, ¿sí? ¿Qué significa cada uno de estos errores? ¿Sí? Entonces, el de nombre, ¿qué significa? El de ref, ¿qué significa? El de NA, ¿qué significa? El de bit, ¿qué significa? El numeral, todo, ¿sí? Cada uno de los errores me lo van a escribir acá y me van a explicar cuál es la definición de cada uno, ¿sí? Y después van a corregir esta tabla, ¿sí? Entonces, van a ver cuál es el error que tienen, por ejemplo, en el de buscar B, que me aparecen estos 2 errores. Acá en los de nombre, porque es la fórmula del máximo y el mínimo, ¿sí? Yo les puse máximo para que marquen el sueldo bruto, el máximo del mínimo del sueldo bruto y el máximo del mínimo del sueldo neto. Pero tengo los errores que me dicen nombre. ¿Por qué? Entonces los vamos a resolver. En el subtotal de antigüedad, bien, hay que corregirlo, entonces vamos a corregir esta columna. En el de presente y ausente me están apareciendo estos carteles, entonces los vamos a corregir para que se lean bien. En el promedio de subtotales, ¿sí? El subtotal vamos a sacar el subtotal de la columna G y la columna I, entonces tienen que sacar el promedio. ¿Por qué me está apareciendo nulo? El sueldo neto tenemos que obviamente obtener el valor que es sumando sueldo bruto más antigüedad más presentico, me tiene que dar el sueldo neto. Entonces, porque me está apareciendo valor, van a tener que corregirlo. Y obviamente donde tenemos acá num, tenemos una categoría, fíjense que tenemos, teniendo en cuenta los valores de L, ¿sí? Si supera los 20.000 A, si supera los 15.000 B, si supera los 10.000 C, y si no, D. ¿Sí? Entonces vamos a tener que hacer la fórmula correspondiente para determinar las categorías teniendo en cuenta los sueldos. Bien, esta es la actividad, ¿sí? Van a identificar cada uno de los errores, van a marcar por qué están esos errores, qué significa cada uno de ellos, y obviamente van a corregir la tabla, ¿sí? Cada una de las fórmulas que aparecen en esta tabla. Bien, es un trabajo, tengan en cuenta, obviamente todo el material lo van a tener en el Classroom, así que y siempre pueden mandarme algún mensajito si tienen alguna duda o alguna consulta, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido, obviamente estamos en contacto y espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima clase.